Muy buenas, ¿qué tal? Hoy toca hablar de métricas. Vamos a empezar a hablar de la métrica de Minkowski. Porque he pensado, he estado mirando canales y tal de las explicaciones de la relatividad y la verdad es que hay muchas y algunas son muy buenas, ¿no? Pero no me gustan, la mayoría. La mayoría no me satisface. Soy un poquito exigente, sí, es verdad. Entonces aquí, hoy, te voy a contar cómo entender la métrica de Minkowski, que es básicamente el fundamento de la relatividad especial y que nos permitirá luego ir a métricas de relatividad general, como la del agujero negro o métricas cosmológicas. Entonces podemos decir que hoy iniciamos una pequeña serie sobre estudio de métricas sin tener que meternos en el rollo de la matemática profunda, de la geometría diferencial, de todo eso que es precioso, que es alucinante, pero que entiendo que es mejor ganar un poquito de intuición y afortunadamente en este campo se puede hacer porque todo esto es muy visual. Entonces podemos obtener una imagen bastante cercana de lo que es la cosa, en concreto de cómo varía la métrica del espacio-tiempo y qué significa la métrica y cómo afecta eso a nuestra manera de entender las longitudes, los intervalos de tiempo, etcétera, etcétera. Así que nada, espero que os guste. Esto es canela fina, esto es de lo mejorcito que vais a ver en vuestra vida si os interesa la relatividad especial y perdonadme, pero es que la falsa modestia no entra en mis planes. Y por cierto, suscribíos, que es muy importante por lo visto, que he estado viendo vídeos de YouTube para decirte cómo triunfar en YouTube y hay que suscribirse, decírselo a vuestros padres, a vuestros colegas y tal y todo eso, vuestra familia en general, vuestro grupo de YouTube, de WhatsApp, que os suscribáis, que le deis a la campana, pero eso tampoco pasa nada. Y que comentéis, sobre todo que comentéis, que me digáis si os gusta el contenido, cómo podemos mejorarlo, qué temas os interesan, etcétera, etcétera. Entonces, pues nada, vamos a empezar. Pues nada, como hemos dicho, vamos a darle un poquito al tema este de las métricas, del espacio-tiempo, de la relatividad, etcétera, etcétera. Entonces, a mí lo que me gustaría es empezar pues, por lo básico. Primero, haciendo una discusión de qué es el universo más simple posible que nosotros podemos imaginar, que evidentemente es un universo de una dimensión y ahora vamos a aclarar lo que entendemos por dimensión en este contexto. La dimensión es un concepto matemático que, bueno, está relacionada, hay distintas maneras de definirlo, están todas relacionadas entre sí, pero la que nosotros vamos a utilizar es una muy en concreto, que es qué cantidad de numeritos necesito para identificar un punto en el espacio donde yo estoy viviendo o donde me interesa hacer cosas. Entonces, ¿qué pasa? Que una dimensión, pues es una línea. Puede ser una línea curva, puede ser no sé qué, pero yo he puesto una línea recta, así como esta, preciosa. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Bueno, pues lo único que nosotros tenemos que hacer es poner aquí una referencia para poder empezar a medir cosas, porque nuestro objetivo aquí es medir longitudes, lo que sea. En este caso, pues si es un eje espacial serán longitudes, si es un eje temporal, pues serán tiempos. En relatividad, tiempos y longitudes, pues básicamente son lo mismo, se miden en las mismas unidades, segundo luz o lo que queráis, como queráis, siempre que pongamos que la c, la velocidad de la luz en el vacío vale 1, tomando eso como la unidad, estamos equiparando las dimensiones de longitud con las dimensiones de tiempo y entonces desaparece la distinción entre una y otra, que es lo que tiene sentido si estamos en un espacio que decimos que es el espacio-tiempo y que todas las coordenadas y todas las dimensiones espaciales y temporales están en pie de igualdad. Pero esto entraremos un poquito más adelante. Lo importante ahora aquí es que yo puedo poner una referencia y os pongo aquí. Y yo sé que ahora os habrá dado un poco de toque porque todo el mundo esperaría que lo hubiera puesto en el medio, pero no ha sido el caso. Me ha dado por ponerla ahí. Entonces a esto lo voy a llamar pues x igual a 0. Es mi referencia, ¿eh? Alguien podría ponerla aquí o aquí o aquí o donde queráis. Todos los puntos son exactamente iguales de bonitos, así que ponerlo donde queráis. Eso sí, yo ahora pillo y digo, bueno, pues voy a tener un estándar de medida, que esto lo llamo 1, esto lo llamo 2, esto lo llamo 3, están aquí espaciados, etc. Bueno, pues muy fácil. Yo ahora tengo aquí un elemento, una partícula, un observador, lo que sea. Y entonces, pues si yo estoy aquí, pues yo puedo medir cuánto va de aquí a aquí. Si este es el 4, pues yo sé que la distancia será delta x igual a 4 en las unidades que correspondan. De longitudes y tal, si estamos en unidades naturales, pues sin unidad. Me da exactamente igual. 4 metros, litros, la unidad que vosotros queráis. Una cosa que sea lineal y punto. Entonces, lo ponemos ahí y decimos, pues esto es muy fácil. ¿Por qué? Porque yo puedo definir
mis longitudes, o si queréis la distancia, lo voy a poner con una D. La D será la X2 menos la X1, es decir, esta es la X1, la X2 es 4, pues ya está. ¿Qué pasa si yo estoy aquí? Pues que la distancia que me separa otra persona a la partícula esa, la distancia para este es 1, la distancia 1, pues la distancia 2 pues será X2 menos el X1. Ahora, ¿dónde estoy? Pues esto ahora será 4 menos 2, que será 2. Pues eso, ya está. Ya tenemos una forma de medir distancias en una dimensión. ¿Por qué esto es una dimensión? Porque yo cada punto que tengo aquí lo identifico con un único dato, que es el numerito respecto a la referencia que yo haya puesto. Pues este es el X igual a 2, este es el X igual a 3, y una vez que yo he puesto la referencia, ya tengo perfectamente delimitado dónde están todos los puntos de ese espacio. Entonces, con un único dato, yo puedo identificar dónde está todo. Entonces, pues, una dimensión. Facilísimo. Vamos a 2 dimensiones, que aquí la cosa empieza a ponerse más interesante. De hecho, luego vamos a llegar a 4, pero luego vamos a volver a bajar a 2 porque no puedo hacer dibujos en 4 dimensiones. Pero en 2 dimensiones, ¿qué pasa? Bueno, pues que yo puedo tener un par de ejes. Aquí, ¿qué pasa? Que yo puedo tener el eje X y el eje Y, como es de costumbre, pero nosotros, que somos más vivos, vamos a poner el eje T. En general, ahí estará el eje temporal. Ahora entraremos en eso. Pero para afianzar conceptos, pues voy a poner una bonita Y aquí. Entonces, ¿cómo mido yo distancias aquí? Bueno, pues esto ya no parece que sea tan fácil, porque bueno, si yo me pongo la referencia aquí, esta es mi referencia, ahora cada punto que yo elija, por ejemplo, un punto aquí, pues esto tendrá unas coordenadas X, Y, las que sean 2, 3, 4, 7, las que sean pi, e, lo que sea. Entonces, ¿cómo mido yo la distancia entre esos dos puntos? ¿Cómo mido yo esa distancia? Pues, en principio, no tengo ni idea. No sé hacerlo. No tengo muy claro si es restando, si tiene sentido, pues que claro, las distancias tienen que cumplir una serie de normas. No voy a entrar en la definición de métrica, si queréis otro día lo hacemos, pero tiene que ser de manera que yo pueda tener un objeto matemático que siempre sea consistente a la hora de darme qué distancia hay entre dos puntos. Y entonces hay diferentes maneras de definir una distancia y de diferentes maneras de definir una métrica, pero la que a nosotros nos interesa viene de la mano del gran Pitágoras. Nosotros tenemos a nuestro alrededor una manera increíble de medir distancias en un plano, que es utilizando el teorema de Pitágoras. Si yo utilizo el teorema de Pitágoras, lo que yo sé es que si esto es la X y esto es la Y, y a este lado lo llamo D, pues yo sé que D al cuadrado es igual a X al cuadrado más Y al cuadrado, o Y al cuadrado más X al cuadrado. Ya sé que eso es una chorrada, pero no lo es, pero lo que viene ahora después. Entonces, ¿qué pasa? Que si yo conozco la posición X y la posición Y del punto que yo quiero calcular, pues entonces lo único que tengo que hacer es Y al cuadrado más X al cuadrado, eso me dará la distancia al cuadrado, es decir, la distancia de este punto a este, medida en ese segmento D. Y entonces, pues tenemos una manera muy bonita de encontrar distancias. Tomando la raíz cuadrada de eso, pues ya tenemos la distancia entre esos dos puntos. Y eso tiene unas propiedades que las convierten en una distancia muy bien definida, muy bonita. Entonces, pues ya está. Esto es una cuestión de D al cuadrado es igual a Y al cuadrado más X al cuadrado. Es nuestra manera de medir. Esa es nuestra vara de medir aquí. Y entonces, pues estamos súper felices porque ahora lo que tenemos es que simplemente venirnos aquí. Nosotros tenemos este punto, esto tendrá un valor de la X, esto tendrá un valor de la Y, es decir, que esto es Y y esto es X, y la distancia que yo quiero calcular es esta distancia D. Aquí que tengo, aquí tengo un triángulo rectángulo, con lo cual puedo aplicar mi bonito teorema de Pitágoras y ya sé que D al cuadrado
es igual a y al cuadrado más x al cuadrado. Ya sé que alguno tendrá toque de que se escribe la y al cuadrado antes que la y al cuadrado. Bueno, es una convención que estamos acostumbrados a hacerla así, pero yo le voy a dar la vuelta a eso en 0, porque, bueno, ya está. Ahora tenemos esta visión, es una visión muy bonita y entonces, pues, lo que tenemos es una estructura que yo puedo ahora medir cualquier distancia desde el centro aplicando el teorema de Pitágoras. Pues aquí tendré que esto es la y esto es la x y así sucesivamente a cualquier punto. Todas esas distancias están referidas al centro y esto es importante. ¿Cómo hago yo para saber lo que vale la distancia entre estos dos puntos? Esa es una buena pregunta. ¿Cómo hago yo eso? Pues la cuestión está en que, bueno, hay una forma muy simple de hacerlo a nivel de cálculo, que es haciendo la diferencia de coordenadas respecto del centro y ya está. Pero eso equivale exactamente a pillarse este bonito segmento de aquí, y trasladarlo hacia el cero. Así que yo me lo pongo aquí y lo traslado de manera paralela hasta aquí, hasta el centro, y ahora lo único que tengo que hacer es ver qué distancia d hay aplicando el teorema de Pitágoras. Entonces, cualquier distancia que yo tenga, me la puedo trasladar hasta el centro y aplicar lo que ya conozco del teorema de Pitágoras. Esto es simplemente para hacerlo visualmente, ¿eh? Luego, a nivel de cálculo, se puede hacer directamente sin tener que hacer este proceso, pero el cálculo, de hecho, equivale a hacer esto. Para los que sepáis, es la diferencia de coordenadas de un punto menos el otro. Todas esas están referidas respecto al 0, 0, evidentemente, y entonces eso es como si hubiésemos arrastrado ese vector hasta tener uno de los, ese vector o ese segmento, hasta tener uno de los extremos en el 0, 0, y a partir de ahí pues se hace el cálculo. Entonces esa es la idea. Si nosotros ahora vamos a establecer toda nuestra forma de medir alrededor de ese 0, 0. Y lo que vamos a hacer es que cuando tengamos cosas que no están tocando al 0, 0, pues nos las arrastramos y las llevamos hasta que toquen y ya podemos mirar. Entonces, nosotros podemos categorizar, o categorizar es una palabra muy fuerte, nosotros podemos ahora clasificar todas las distancias dentro de este espacio. ¿Cómo podemos hacer eso? Pues nosotros tenemos esta estructura ahora. ¿Por qué? Porque imagínate que yo tengo, voy a cambiar de color para que se vea bien, voy a poner un bonito naranja. Imaginaos que yo tengo lo siguiente, que yo tengo este punto. A ver, que no la líe. Ahí está. Eso es. Entonces, imaginaos que yo me encuentro aquí, este punto. Pues claro, yo pillaría y diría, ¿qué distancia es esa? Pues ya os voy a decir yo, porque esto es radio 1, radio 2, radio 3, radio 4. Eso es porque lo he hecho los círculos así. Y entonces, eso significa que esta distancia es 4. Y eso lo haría pues haciéndolo con el teorema de Pitágoras. Ahora, ¿qué ocurre? Bueno, ocurre lo siguiente, y es que yo sé que este punto mide lo mismo que mide lo mismo que o sea, esta distancia es la misma que esta, la misma que esta, la misma que esta, la misma que esta. No sé si me queda aquí corto, ¿no? Esto era aquí. Me refiero a todos los puntos que están sobre la misma circunferencia están a la misma distancia del centro. Eso es la definición de circunferencia, de hecho. Entonces ahora es muy fácil decir, bueno, este punto mide 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, pues 7 en las unidades que queráis. Ahora, ¿qué pasa si yo tengo un segmento aquí? Pues lo dicho, pillamos este segmento, lo trasladamos hasta que toque el 0 y entonces sabemos que eso vale 4, por ejemplo. Es tan fácil como eso. Pero esto es muy bonito, porque hemos descubierto a partir de lo que viene siendo una visión a partir del teorema de Pitágoras, cómo incorporar una distancia en nuestro espacio XY. Y eso es guapísimo. Pero claro, ahora vamos a hacer una cosita. Vamos a convertir a Pitágoras en tensorial. Y aquí empieza el cachondeo. Esto es simplemente para que veáis que cuando hablamos de tensores y tal,
que hay mogollón de vídeos explicando lo que es un tensor y que son muy buenos, la verdad, pero dices tú, madre mía, pero tanto hace falta. Bueno, un tensor es una cosa, pues, que es un tragavectores, básicamente, y te devuelve números. Si lo repletas de vectores, de todos los que le quepan, ahora te explico más o menos de qué va eso, pues te va a escupir un número, te va a decir, bueno, un número. Entonces, vamos a intentar hacer esto, ¿vale? De una manera tranquila. Vamos a suponer que yo tengo aquí mi sistema de referencia con mi origen y tal, y yo tengo aquí el punto XY. Lo que nosotros hemos aprendido es que la distancia al cuadrado, esta es D, es igual a X al cuadrado más Y al cuadrado, o Y al cuadrado más X al cuadrado. Ahora me da un poco igual esto. Recordad que siempre lo puedo escribir al revés y ya está. Esto por el teorema de Pitágoras. Pero yo lo que puedo decir es, ok, pero yo lo que tengo es el punto X, que es igual al vector XY. Tiene las coordenadas XY. Voy a llamarlo esto X super Y, porque me encanta. De manera, bueno, no porque vais a empezar a poneros nerviosos y eso. Voy a llamar a X super Y a las coordenadas, donde X1 es igual a X y X2 es igual a Y. Es simplemente una manera de llamar las coordenadas con un índice para parecer que somos mayores. Pero ahora aquí viene lo interesante. Yo ahora la D al cuadrado la puedo escribir como X1 al cuadrado más X2 al cuadrado. Eso es lo mismo que hacer lo siguiente. Yo tengo X por X, que sería X1 por X1, bueno, si queréis lo pongo así, más X1 por X2 más X2 por X1 más X2 por X2. Acordaos que lo que estoy escribiendo ahora no es elevado a, sino que es el índice que me identifica si es la primera o la segunda coordenada. Los cuadrados los pondré entre paréntesis con el numerito arriba, como he hecho aquí. Estos numeritos son unos contadores de qué coordenada es. La coordenada 1, la coordenada 2, la coordenada 3. Esto sería hacer todas las posibles combinaciones de del producto entre X1 y X2. Sin embargo, a mí lo que me interesa es que, como yo sé que la distancia al cuadrado es X1, bueno, si lo tengo aquí, X1 al cuadrado más Y2 al cuadrado, yo lo que sé es que esto tiene que ser un 1, esto tiene que ser un 0, esto tiene que ser un 0 y esto tiene que ser un 1. Y eso es muy guay. ¿Por qué? Bueno, eso es muy guay por lo siguiente, porque yo ahora puedo decir, ¿cómo puedo yo encontrar estos bichitos de aquí? Pues yo lo que voy a decir es, me voy a inventar un bichito que se trague dos bichitos de un bichito que es un objeto, es el G, Y, J, que se va a tragar dos conjuntos de coordenadas, las X, Y y las X, J. Eso es una métrica actuando sobre un vector y el mismo. Se ponen dos índices para que yo pueda hacer todos los posibles productos. Es decir, que esto será G1, 1, X1, XJ, X1, más G1, 2, X1, X2, más G2, 1, X2, X1, más G2, 2, X2, X2. Eso está guay. Eso sería hacer esto
desarrollando esta bonita expresión. Esta expresión condensa todo esto empleando lo que se llama el criterio de Einstein o el convenio de Einstein o lo que queráis de Einstein. El señor Einstein tenía un convenio y era que si se repite un índice significa que están multiplicados y se hace la suma. Entonces, se repite este índice y pues entonces es I1 con X1, I2 con I2 y ahora se suma todo eso. Pero como tengo también el J, pues tengo que hacer todas las posibles combinaciones. 1, 1, 1, 2, 2, 1, 2, 2. En este caso, porque solo tengo dos componentes. Si tuviese 4 componentes, sería 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4. 2, 1, 2, 2, 2, 3, 2, 4. Y así todas las posibilidades. ¿Y qué ocurre? Pues que yo sé ahora que este bicho, el GIJ, es una cosita que tiene que tener una formulación que yo lo puedo poner ahora en forma de tabla. ¿En forma de tabla qué significa? Que yo puedo poner que el GIJ en realidad es el G11, el G12, el G21 y el G22. Pero yo ya sé lo que tiene que valer todo eso para reproducir mi teorema de Pitágoras, que es que el G11 valga 1, el G12 valga 0, el 21 tiene que ser 0 y el 22 tiene que ser 1. Y aquí vemos una cosa interesante, y es que las métricas tienen que ser simétricas. Y eso es importante porque es lo mismo que yo calcule la distancia de aquí hacia allí que de allí hacia aquí. Entonces, eso es una de las propiedades que tiene que tener una métrica. Y esto, amigas y amigos, es lo que se conoce una métrica. Y esto es un tensor. Es un tensor porque lo que estamos diciendo es lo siguiente. Porque os he dicho antes que un tensor es una cosa que se come vectores para devolverte un número. Entonces, lo que nosotros estamos diciendo es lo siguiente. En este caso, yo tengo que GIJ es igual al G11, G12, G21, G1, o sea, 22. Y que esto hemos dicho que es 1, 0, 0, 1. Y esa es lo que se conoce como la métrica euclídea, la métrica que nos da el teorema de Pitágoras. Y entonces, lo que yo estoy diciendo es, yo tengo un objeto G que aquí le entran dos vectores y entonces le puedo meter dos veces el mismo vector. Cuando yo hago eso, lo que obtengo es G11 por X1, X1 más G12, X1, X2 más G21, X2, X1 más G22, X2, X1. Y tenemos eso que es precioso y ahora solo tenemos que sustituir y ahora lo que tenemos es que esto es x1 al cuadrado más x2 al cuadrado. Es decir, le hemos metido dos vectores y lo que nos queda es un número que es la distancia al cuadrado entre los dos puntos que está uniendo ese vector x. Porque lo que yo estoy haciendo es, pongo este punto aquí y este es el vector x y este punto tiene coordenadas x1, x2. Esto es muy bonito. Esto es un tensor. Un tensor es una máquina que tú le coges y le metes vectores y covectores, luego entraremos en esto, pero es básicamente eso. Coge cosas vectoriales, lo atiborras y si lo atiborras hasta el final, todo lo que le entre, pues entonces, ¡pam!, te devuelve un número. Y entonces aquí sabemos que las coordenadas, las componentes, perdón, de un vector, de un tensor, aquí tenemos 1 y 2. Eso significa que le entran dos vectores, el xy y el xj, que esto es esta expresión. Esto y esto es lo mismo, lo que pasa que uno es la expresión abstracta de esto es un tensor que se come dos vectores y lo otro es la expresión en coordenadas, en componentes. Teniendo ya en cuenta que nos hemos comprometido con una base, con un sistema de coordenadas y lo que sea, entonces ya hacemos el cálculo explícito. Pero esto en principio es lo que tenga que ser. Así que esto es muy bonito, yo creo que es precioso. Y esto me gusta, no voy a seguir por aquí porque lo quiero hacer todo más visual, pero me parecía que era muy interesante ver qué es eso del vector, porque hablamos del vector métrico, o sea, del tensor métrico, qué son los tensores, pues tampoco hay que idealizar tanto. Un tensor es una cosa que tiene
diferentes componentes, que eso indica cómo se relacionan distintas componentes de los vectores entre sí. Es decir, si la 1, 1 se ve con la 1 se ve con la 2, pues en este caso aquí la 1 solo se ve a la 1 y la 2 solo ve a la 2. No hay productos cruzados. Si no, tendríamos cosas que podrían ser asimétricas, etc. Pero como podríamos introducir asimetría si tuviésemos off diagonals diferentes, fuera de la diagonal, que son este y este, distintos entre sí, pues distintos números que se puede hacer, ¿eh? Podemos tener tensores donde aquí haya un 4 y aquí haya un 6. Pero ya no sería una métrica, ya sería otra cosa. Por ejemplo, un tensor de inercia, que es lo que opera sobre vectores de momento angular, diciéndote cuál es la inercia de rotación. Es como si fuese la masa aplicada a rotaciones, pero claro, la masa aplicada a rotaciones tiene que distinguir entre distintos ejes, porque este objeto, este bolígrafo, no rota en esta dirección lo mismo que en esta. Con lo cual, dependiendo de la rotación, de la dirección que yo quiera rotarlo, este objeto me va a presentar una inercia distinta. Entonces, lo que describe la inercia de esto no es un escalar, no es simplemente su masa, sino cómo está distribuida la masa a lo largo de los distintos ejes en los cuales yo puedo rotar este objeto. Y eso está contenido en una cosa que es un tensor. ¿Por qué? Porque ese tensor lo que hace es decirte, oiga, en estas direcciones usted tiene estas inercias respecto a la rotación y ahora le introduce usted los momentos angulares que correspondan o los torques o como queráis llamarlo eso, dependiendo de qué estéis calculando, y entonces usted tendrá una representación bien de las rotaciones. Pero no puede ser solo con una masa, tiene que ser con algo más allá. Tiene que ser masas distribuidas a lo largo de direcciones. Y eso convierte a la masa, que es un escalar, en una cosa que es tensorial, que es pues lo que llamamos el tensor de inercia. Me ha venido así el pelo, espero que no le haya molestado a nadie este comentario, pero vamos. Y ahora hagamos un gesto inocente. Y esto es muy divertido. A mí esto me encanta, de verdad. Esto lo he contado ya varias veces. Supongo que si me conocéis, pues a lo mejor me lo habéis escuchado, pero esto es un gesto inocente, es que me flipa. Esto es alucinante. Voy a cambiar de color porque quiero ponerme serio y ordenadito y tal. Entonces voy a ponérmelo en blanco. Va, venga. Blanco, ya. Entonces, vamos a hacer un gesto inocente. Nosotros hemos dicho que tenemos la distancia que es y al cuadrado más x al cuadrado. Bueno, para empezar voy a cambiar la y, la voy a llamar t. ¿Por qué? Porque puede ponerle el nombre que yo quiera y porque luego la voy a interpretar como el tiempo, evidentemente. Y ahora, ¿qué hago? Voy a decir, que estoy travieso hoy estoy sandunguero. Hoy estoy con el cuerpecito golf. Entonces, lo que hago es meter un signo menos aquí. Y alguien dirá, las distancias tienen que ser positivas. Y tú dices, sí o no. Si las definimos negativas y aceptamos las reglas del juego, yo puedo hacer este cambio y decir, voy a ver hasta dónde llego con esta nueva pirula matemática que yo me acabo de inventar, que a lo mejor el universo le repugna esto y me dice, tú eres imbécil, quita ese signo porque eso no vale para medir distancias o eso no representa nada físico. Y entonces, pues nos pondríamos muy tristes. Pero en principio, aquí solo tengo que hacer esto. Esto lo podría hacer de manera tensorial si queréis. Uy, mira, he puesto ds al cuadrado, es que me puede el ansia, me puede la agonía. Pero en este caso, el d al cuadrado pues será una métrica que yo voy a poner así, esto es la letra eta, la letra griega, y voy a poner, para que nos veamos mayores, AB. Y aquí XA y XB, donde A es 0, 1 y B es igual a 0, 1. Porque aquí hablamos de componente 0, U componente 1, 2 y 3. Pero estamos en un plano todavía. Y entonces lo que yo voy a querer es reproducir esto de aquí. El menos t al cuadrado más x al cuadrado, o escrito en componentes, es menos x0 al cuadrado más x1 al cuadrado. ¿Vale? Porque las componentes tx de un vector, el que sea, este vector, pues en realidad se pueden escribir como x0, x1. Y entonces, teniendo eso en cuenta, pues ahora decimos cómo será la expresión de esta métrica.
Pues ya sabéis, esto sería x0 por x0 más x1 por x1, o sea, más x0 por x1, más x1 por x0, más x1 por x1. Y eso tiene que llevar una serie de coeficientes. Yo lo que quiero es que aquí haya un menos, aquí haya un 1 y los términos cruzados no estén. Por tanto, eso es lo mismo que decir, la componente 1 con la componente 1 va multiplicada por menos 1. Es decir, menos 1 por x1, o perdón, aquí es 0. La componente 0 con la componente 0 es x0 por x0 por menos 1. Ahora, x0 por x1, pues ese no está, un 0. x1 por x0, ese no está, pues un 0. x2 por x2, ese sí está y lleva un 1, ¿no? No lleva otra cosa. Pues ya está, tenemos eso y ahora aquí tenemos lo que se conoce como métrica de Minkowski. Que sí, amigas y amigos, esto es la base de la relatividad especial. Ahí está contenido. Si usted elige un espacio-tiempo y mete esta métrica, va a tener un espacio relativista en relatividad especial. Y esto es fabuloso. Esto es genial. Esto es maravilloso. Esta métrica cumple muchísimas propiedades. Ya también veis que es simétrica. Está la diagonal principal y fuera de la diagonal principal los elementos que están opuestos y son simétricos el uno del otro son iguales. Con lo cual es una métrica que no es definida positiva, pero bueno, eso a lo mejor tiene importancia ahora en lo que sigue. Pero, ¿veis? Esto es muy bonito. Lo que estamos haciendo es una cosa muy, muy tierna, muy bonita, muy chachi. Y entonces, como veis, pues no hay que tirarse de los pelos, no es tan difícil, es simplemente dejarse llevar, fluir con las matemáticas y con las ideas conceptuales que nosotros tenemos. Y ahora, pues, vamos a ir un poquito más allá. ¿Qué ocurre? Que nos encontramos de lleno con una imagen así. Ahora no tenemos circulitos. Cuando proponemos las líneas de igual distancia al centro, no nos encontramos con círculo. ¿Por qué? Porque ahora yo lo que tengo es que d al cuadrado es igual a menos d al cuadrado más x al cuadrado. Aquí tengo el eje t, aquí tengo el eje x. Pero claro, como aquí tengo competencia de dos signos, uno positivo y uno negativo, resulta que d al cuadrado puede ser igual, puede ser mayor que 0, o sea, puede ser menor que 0, puede ser igual a 0 y puede ser mayor que 0. ¿Por qué hemos introducido un signo menos a traición? Y ahora me diréis, bueno, pero es que aquí hay una cosa que es un cuadrado, que tal, que cómo puede ser negativo. Pues es negativo porque es la métrica lo que mete ese signo métrico. La métrica mete ese signo menos. La distancia son distancias, se interpretan de manera natural, todo es positivo. Lo que pasa es que ese signo menos tiene significado físico. Lo que te dice este signo menos es que la distancia que nosotros estamos eligiendo está abrazando al eje temporal. Si te sale positivo, te dice que la distancia que nosotros estamos eligiendo está abrazando al eje espacial, al eje X. Y si te sale 0, te dice que eso está a medio camino entre el t y el x. Es decir, que son dos líneas rectas que son dos líneas rectas a 45 grados. Eso se puede ver de una manera muy fácil porque si d al cuadrado es igual a 0, significa que menos t al cuadrado es igual a que menos t al cuadrado más x al cuadrado es igual a 0. Eso quiere decir que t al cuadrado es igual a x al cuadrado y eso quiere decir que t es igual a más menos x. Y eso es, amigas y amigos, ¿os acordáis que y igual a x es la línea que está a 45 grados con pendiente positiva, y igual a menos x es la línea que tiene 45 grados que va en pendiente negativa? Pues aquí lo que estamos diciendo es que estas líneas moraditas, esas son cuando la distancia d cuadrado es igual a 0. Y esto es muy importante porque la región que está aquí es cuando d al cuadrado es menor que 0, perdón, es las distancias que vamos a llamar de tipo tiempo, porque si veis las líneas estas están abrazando a la t, y aquí el d al cuadrado es mayor que 0 en estas regiones. ¿Y por qué nos salen circulitos, circunferencias?
Pues no salen circulitos porque esto de aquí es la ecuación de una hipérbola. Y entonces no salen circulitos, salen hipérbolas. Si tenemos todo positivo, es una circunferencia. Si tenemos un signo negativo relativo entre las dos componentes, la t y la x, da igual que sea menos t al cuadrado más x al cuadrado o t al cuadrado menos x al cuadrado, eso daría lo mismo. Lo único que cambiaría era el sentido de qué es las ramas positivas y negativas de eso, y solo es una cuestión de interpretación, pero la figura sería la misma. Entonces ahora fijaos que con la salvajada de haber metido este signo menos, hemos cambiado toda la estructura de cómo medimos distancias en este espacio. Porque ahora resulta que este punto, voy a poner un color mejor que se vea, ¿no? Porque si no estamos haciendo aquí una tonta. Entonces voy a pillar esto aquí. Este punto está a la misma distancia del centro que este, que este, que este, y que este, y que este, y que este, que este, y que este. Todos esos puntos están a la misma distancia. Y, por supuesto, aquí este también está a la misma distancia, este está a la misma distancia, este está a la misma distancia, y este, y este, y este. Todos esos están a la misma distancia. Están en unas ramas hiperbólicas, son ramas de la rama negativa, es decir, d al cuadrado ahí es negativo, y así sucesivamente. Ojo, que eso lo que quiere decir es que, a ver, lo voy a pintar con un color más intenso porque esto es muy bruto lo que estoy diciendo y sé que os estáis quedando un poquito patidifusos y patidifusas. Lo que estoy diciendo es que este vector y este vector y este vector y ese vector y este de aquí, todos esos tienen la misma longitud para esa métrica. Para esa métrica, todos esos vectores que nosotros vemos, que unos son más largos, más cortos, porque estamos acostumbrados a mirar con ojos de la métrica euclidia, de la métrica de Pitágoras, que hemos visto antes, que es todo con circulitos, pues aquí todas esas flechas que vemos más grandes, más pequeñas, en realidad miden lo mismo a ojos de esta métrica. Y eso es guapísimo, porque acabamos de cambiar nuestra forma de medir, pero radicalmente. Y eso va a tener influencias en las cosas que nosotros podemos decir. Porque claro, esto de aquí, quitando esto, pues si yo estoy aquí y paso a estar aquí, aquí ¿qué ha ocurrido? Que yo he ticado 1, 2, 3 y 4. Ahí han pasado 4 tics de reloj. Tic, 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 tic. Porque eso es mi manera de medir el tiempo, porque ese eje es el eje temporal. Es decir, que cada vez que yo corto una hipérbola, ahí, siempre y cuando yo esté pasando por el centro del sistema de referencia del sistema de ejes cada vez que yo corto una hipérbola, por ejemplo, si yo soy alguien que está haciendo esto, también, pues aquí hay un tic, 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 tic. Si paso por el centro, cada vez que corto una de estas hipérbolas, para mí es un tic, 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 tic. De hecho, lo que te dice la relatividad especial es que a ti solo te importa la parte de dentro del cono, porque esto que están formando estas líneas de aquí es lo que se conoce como el cono de luz. Pero ahora os podréis llevar las manitas a la cabeza porque el cono de luz está definido por que su d al cuadrado es igual a 0. ¿Eso qué quiere decir? Pues eso quiere decir que para una partícula que se mueve a la velocidad de la luz, no tenemos definida una noción de tiempo, porque la distancia de todos estos puntos que están sobre estas ramas rectas a este punto es 0. Tal cual. Es decir, eso es muy radical. Claro, es muy radical, pero es lo que pasa cuando tocas una métrica y metes un signo menos porque eres muy gracioso. Pues la hemos liado. La hemos liado, pero a lo mejor sale la cosa bien y tenemos que decir, pues vaya triunfada al final. ¿Qué ocurre? Que nosotros sabemos, y esto ya es si desarrollásemos la teoría de la relatividad al completo, que no es nuestro objetivo aquí, nuestro objetivo aquí es entender más o menos no, entender un poquito de qué va a nivel visual, pero si uno desarrolla la teoría se da cuenta que cualquier cosa que se mueva por el espacio-tiempo
se va a mover con una velocidad igual o inferior a la velocidad de la luz en el vacío. Eso quiere decir que tú solo te vas a poder mover por dentro del cono, no por fuera. Te puedes mover por dentro del cono, es decir, que la velocidad, la pendiente de las curvas que yo haga en mi trayectoria no puede ser mayor de 45 grados respecto del eje temporal. Porque si así fuese, significaría que nosotros estamos a velocidades mayor que la velocidad de la luz y sabemos que eso está prohibido por la relatividad especial. Por eso me voy a quedar solo con esta zona, luego volveremos a la otra también es útil, pero esta zona es muy interesante. Así que esto es el cono de luz. Y ahí tenemos las líneas que equidistan del cero dentro del cono de luz. Os recuerdo que este punto, este y este, que están todos sobre la misma rama, esos están a la misma distancia del 0, 0. Y eso es guapísimo. Entonces, pues seguimos un poquito. Vamos a Minkowski, esto ya lo hemos explicado, esto lo resolvemos muy fácilmente. Lo que hemos dicho es que la métrica de Minkowski AB es igual a menos 1, 0, 0, 1 y que con esto hemos liado parda la cuestión. Ahora lo que voy a hacer es, para que parezca mayores, voy a llamar a esto diferencial de S menos diferencial de tal cuadrado más diferencial de X al cuadrado. Esto es lo que podéis ver en cualquier libro de relatividad especial como el intervalo, pero básicamente es poner una D delante a lo que hemos hecho nosotros o en este caso poner una S detrás. Claro, este objeto nos permite medir intervalos temporales, nos permite medir distancias, es la métrica, es lo que nos permite medir cosas. Y entonces, evidentemente, de manera completa, esto será menos dt al cuadrado más dx2 más dy2 más dz2 si estamos en coordenadas cartesianas. Eso quiere decir que la eta AB en 4 dimensiones es menos 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1. Que esto es, este signo menos es para la componente 0, 0, para la componente 1, 1 tengo un 1, para la componente 2, 2 tengo un 2, para la componente 3, 3 tengo un 3. Porque el de S2 es igual a menos dx0 más dx1 al cuadrado más dx2 al cuadrado y así sucesivamente. Bueno, me faltaba el dx3, voy a poner dx3 al cuadrado. Muy bien. Pues esto es la métrica de Minkowski y es muy bonita, es pues qué guay. Pero vamos a ver las consecuencias que tiene esto. Vamos a hablar de zonas gemelas. Con todo, con la MAEP, con todo. No, en realidad no. Es que vamos a acabar hablando de unos gemelillos muy guays. Pero antes de eso vamos a empezar a pensar. Imaginemos que yo tengo aquí a alguien que está en reposo. Yo he elegido este sistema de referencia y veo que alguien está en reposo en x igual a 0. Si alguien está en reposo en x igual a 0, pues cuando vaya pasando el tiempo va a hacer una trayectoria en línea recta vertical. Eso será el movimiento que tenga en el espacio-tiempo. Irá describiendo una línea vertical porque cuando pase el tiempo, yo estoy quieto, pero me sigo moviendo en el tiempo. Entonces pasa un tic, pasa 2 tic, 3 tic, 4 tic, 4, 5, 6, 7, 8, 9, etc. Pero si vemos una línea vertical en un diagrama de este tipo, lo que representa es un observador que nosotros consideramos que está en reposo. ¿Vale? Eso está guay. Ahora, perdón, vamos a poner otro observador. Si yo pongo otro observador, pues ahora está guay. Ahora tengo dos observadores. Está el observador verde y el observador naranja. Y observemos qué ocurre. Yo tengo mi observador verde, que está pasando por el 0, 0. Eso es guay. Eso significa que yo puedo, con esta estructura, puedo medir distancias o intervalos de tiempo o lo que quiera con esta estructura que tengo aquí. Así que estoy capacitado para decir un tic, 2 tics, 3 tics, 4 tics, 5 tics y así sucesivamente. Pero pasa una cosa. Este observador naranja representa a alguien que se está moviendo hacia la derecha respecto del verde. Yo tengo mi muñequito verde. Voy a poner esto aquí un poquito. Voy a poner esto aquí un segundito para que lo veamos guay. Yo tengo mi observador verde ahí en reposo. Este es mi observador verde que está en reposo. Bueno, lo voy a poner así. Este es el espacio X.
Pues esto es X y ahora tengo el observador naranja, el naranjita este, que va corriendo con una velocidad v, la que sea, respecto al verde, hacia la derecha. ¿Cómo se representa eso? Bueno, eso se representa, pues como estamos viendo ahí, con una línea. Con una línea... con una línea recta, que está inclinada respecto del verde. Entonces, si os dais cuenta, el verde se queda estático, es una línea horizontal, y el naranja es una línea inclinada porque tiene cierta velocidad respecto del observador verde. Eso es guay, pero pasa por el 0, 0, eso significa que se han cruzado en algún momento, se han cruzado en el 0, 0, el verde estaba así y lo ve pasar, pum. Y entonces eso cataloga para que el observador naranja, respecto del verde, el verde puede mirar el reloj que lleva el naranja y se da cuenta de una cosa. Si nosotros le preguntamos a los dos, oye, ¿tu reloj cómo va? El verde me dice, mi reloj va a 1 segundo por segundo porque tengo un peluco de los buenos. Y el naranja me dice, mi peluco, mi reloj va a 1 segundo por segundo. Es una maravilla. Esto está ahí sincronizado fuerte con un reloj atómico súper guapo que lleva aquí dentro de la pila y esto es última tech. Y decimos, ok, muy bien. Pero ahora le pregunto al verde, le digo, perdona, un segundito, ¿tú cómo ves el reloj del naranja que se te ha cruzado por aquí? Y dice, pues mira, es una cosa curiosa porque cuando para mí da un tic, él da un tic un poquito más tarde. Cuando para mí da este tic, para él lo da aquí, es decir, lo da aquí. Y esa distancia, cuando a mí me da un tic, para él lo da aquí. Y entonces eso es que el tiempo se está dilatando. El verde ve que el ritmo del reloj naranja es más largo. Los intervalos de tiempo son más largos. El tiempo se ha dilatado del reloj naranja respecto del reloj verde. Y dices tú, ¡jo, qué guapo! Ya tenemos una consecuencia directa de haber cambiado la estructura de métrica del espacio-tiempo, en este caso. Eso con una métrica de Minkowski con una métrica no ocurre, con una métrica euclídea. Pero aquí, si introducimos este tipo de métricas, ya empiezan a pasar este tipo de cosas. Pero alguien puede decir, ya. Eso, claro, esto está guay. Pero, ¿qué pasa si yo considero que el naranja está en reposo y es el otro el que se mueve hacia la izquierda? Que eso es totalmente razonable. Por eso las cosas se llaman relatividad, porque el movimiento es relativo. Bueno, hagamos eso. Si nosotros hacemos eso, ahora le preguntamos al naranja, oiga, cuando se cruce el verde, sincronizáis los relojes, ¡pam! Lo ponéis los dos a 0, ¡pam! Entonces ahora cuando lo veas marcharse, fíjate qué le pasa a su reloj. Y el naranja te dice, yo veo el reloj verde que atrasa respecto del mío. Va más lento que el mío. Sus intervalos temporales son más largos. Su tiempo dilata respecto del mío. Y es el mismo argumento. Cuando yo estoy aquí y este ha hecho tic, este hace tic después. Es exactamente el mismo argumento. Entonces aquí tenemos el concepto de relatividad, porque lo que estamos diciendo es que estas dos situaciones son simétricas, son relativas una a la otra. Una no es más buena que la otra. ¿Qué reloj atrasa respecto de cuál? Pues depende de quién consideres tú que esté en reposo. Si tú eres el verde, pues vas a decir que el otro retrasa respecto de ti, que se dilata el tiempo allí respecto del tuyo. Y si tú eres el naranja, vas a decir que no, que eso le pasa al verde. ¿Qué ocurre? Que esta gente solo se cruza una vez. Nunca más se van a poner otra vez de acuerdo, porque estos siempre se mueven en línea recta y a velocidad constante. Es decir, uno está en reposo respecto a nosotros y el otro se está moviendo a velocidad recta o entre ellos, a velocidad constante. Entonces, da igual. Esto es consistente. Mi reloj atrasa respecto al suyo, el suyo atrasa respecto al mío. Pero como nunca nos vamos a cruzar de nuevo, no hay ninguna inconsistencia. El problema es que sí que haya un doble cruce. Entonces, eso ya es otro cantar. ¿Qué pasa si tenemos este? Aquí lo que tenemos es un observador naranja que está en reposo, se queda en reposo, un observador azul que se mueve hacia la derecha respecto del naranja con una determinada velocidad. Aquí, en este punto, voy a poner un
un color que se vea más potentorro, aquí. En este punto es el primer cruce, aquí, ahora. Se cruza el naranja con el azul y ponen su reloj en hora, se han cruzado ahí, sincronizan, lo ponen a 0, y ahora cuando el azul se cruza aquí con el amarillo, le dice, sincronízate. Entonces el amarillo pone la misma hora que el azul. Eso se puede hacer. Idealmente se puede hacer, miras, y lo haces y ya está. Porque cuando te cruzas, puedes decir, ahora empiezo a contar. Y ya está. Y ahora lo que ocurre es que tenemos una situación que ya no es tan simétrica, porque ahora sabemos que para ir del punto A al punto B hay un observador que siempre ha estado en el mismo sistema de referencia. Y sin embargo, hemos necesitado dos observadores inerciales, dos observadores que se mueven a velocidad constante en línea recta, para ir del punto A al punto B por otro camino. Entonces, hay uno que solo ha visitado un sistema de referencia, un sistema inercial, un sistema de referencia, y el otro camino ha necesitado dos. Aquí no hay aceleraciones, no hay gravedad, no hay nada de nada. Pero ahora, fijaos lo que ocurre. Si yo cuento los tics del naranja, aquí hay un tic, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. El naranja ve 9 tics. 9 tics. Ahora, el azul pasa por el 0, claro, pasa por el 0, entonces yo puedo contar. ¿Cuántos tics ha visto este? 1, 2, 3. El azul ha visto 3. ¿Y el amarillo cuántos ha visto? La tentación es contar sobre aquí 1, 2, 3, pero no se puede. ¿Por qué? Porque el amarillo no está tocando el 0, 0, con lo cual no está capacitado para contar de esta forma. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que coger el segmento amarillo, trasladarlo paralelamente, llevarlo al 0 y ahí sí ya podemos contar los tics con las ramas de la hipérbola que tenemos ahí. Igual que hemos explicado antes con las circunferencias, pues ahora lo mismo. El segmento amarillo, para poder aplicar este diagrama, me lo tengo que llevar paralelamente al 0 y ver la distancia que tenemos. Una cosa así. Entonces ahora fijaos, el naranja, ¿cuántos tics daba? 9, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y el azul daba 1, 2, 3. 3. Y ahora el amarillo lo tenemos que contar desde abajo. 1, 2, 3. Aproximadamente 3, 3 y algo, pero aproximadamente 3. ¿Y ahora qué ocurre? Que 9 es mayor que 3 más 3. Y esto es lo de los gemelitos. El que se queda en un único sistema de referencia y conecta el punto A y el punto B, pasa para él más tiempo que los que han recorrido dos sistemas de referencia o los que han hecho un camino en varios trozos. Aquí lo único que hemos jugado es con sincronización de relojes. No estamos diciendo que sea el observador azul ha seguido hacia allá, el observador amarillo venía desde aquí y luego va a continuar hacia arriba. Todo aquí es inercial, no hay aceleraciones, no hay gravedades. Simplemente hay una cuestión geométrica del espacio-tiempo. En nuestro espacio-tiempo, en nuestro espacio normal, el que está sobre mi mesa, si yo dibujo un triángulo como ese y digo esto es A, B y C, yo sé que A es menor que B más C. Eso es en la geometría del colegio que nosotros aprendemos. Lo que estamos diciendo es que como he puesto un signo menos, como he cambiado la métrica de mi espacio-tiempo, ahora A es mayor que B más C con la nueva métrica. Y de ahí pasa que el gemelo que se queda en un único sistema de referencia, pues envejece más que el que ha ido y ha vuelto necesitando al menos dos sistemas de referencia. No tenemos que emplear aceleraciones, ni gravedades, ni que dé la vuelta al universo, nada de eso. Se entiende el efecto, que no es una paradoja, es un efecto geométrico de la relatividad especial, gracias a que estamos utilizando una métrica como la métrica de Minkowski, pues de este modo. Y esto es guapísimo, guapísimo. Y entonces, ¿cuándo es ahora? Esto es lo que se conoce como el problema de la simultaneidad en relatividad especial. Claro, porque para mí, en el mundo newtoniano, yo
las superficies de simultaneidad para todo el mundo son las mismas. Pero ahora la cosa cambia, porque estamos viendo que los tics de reloj no son el mismo para todos. Con lo cual, la noción de simultaneidad a lo mejor no es la misma si estamos en reposo respecto a los fenómenos que decimos que son simultáneos o estamos en movimiento. A lo mejor lo que yo veo como simultáneo, otro deja de verlo. Y eso es lo que ocurre. Eso con fórmulas se puede hacer, con las transformaciones de Lorentz, no sé qué, no sé cuánto, es muy bonito, pero también se puede hacer visualmente. Si yo soy el observador naranja, este observador, pues resulta que esta línea de aquí, horizontal, es una superficie de simultaneidad. ¿Por qué? Porque si yo pillo puntos y tiro rayos de luz desde esos puntos hacia ese eje, yo voy a encontrar siempre puntos que estos se supone que están todos a 45 grados, ¿vale? Bueno, lo puedo hacer, de hecho. Lo voy a hacer, hombre, que quede más bonito. Lo voy a hacer y creo que lo voy a hacer con blanco. Dibujamos blanco, lo vamos a poner gordito. Ahí, pim, pam, gordito, gordito. Y ahora vamos a meter aquí una regla con 45 grados. Exactamente. Fijaos, en este tiro aquí. Y ahora lo giro y digo 45 grados. ¿Qué punto es simultáneo? Me vengo aquí y digo este y este. Pues este punto y este son simultáneos y se cortan en el eje T. Claro, aquí solo hay parejas de puntos simultáneos porque estamos en 2 dimensiones, estamos tomando, pero si estamos en 4 dimensiones, pues lo que tengo son espacios completos de simultaneidad. ¿Vale? Aquí tenemos 2 puntos simultáneos, pero ¿me entendéis, no? Ahora pillamos 45 grados, nos vamos al siguiente tic. Nos vamos al siguiente tic y es este punto, ahí esto es 48, espera. Esto es así, 45, ahí está. 45, seamos con esto bien, ¿eh? Hay que ser precisos. Entonces, 45, pues 45 aquí y aquí. Pues tenemos ahí este punto es simultáneo a este. Eso se ve, ¿no? Claro, ahora, ¿qué ocurre? Que eso mismo lo tenemos que hacer con el observador verde. Pero si lo hacemos con observador verde y sabemos que las señales que nos llegan a nosotros es qué puntos nos llegan a la misma vez la señal, eso es para nosotros ser simultáneo, pues para el observador verde nos venimos aquí en este tic de reloj, ¿vale? En este tic de reloj yo tiro aquí ese y ahora pillo aquí, le doy la vuelta a esto, lo pongo a 45 grados, me vengo aquí y le doy a la manivela. ¿Y ahora qué pasa? Pues pasa que este punto, si lanza un rayo de luz, no va a llegar a la misma vez que este. Tengo que lanzarlo desde aquí para que este llegue a la misma vez que este de aquí. Es decir, que esto tarda lo mismo en llegar al eje verde que esto de aquí. Y luego, pues aquí lo mismo. Esto, lo mismo que esto, tarda lo mismo. Y entonces esa línea, la línea de simultaneidad, ahora no es la horizontal, sino que se ha levantado. Y eso es muy guay y es muy guapo. Porque ahora lo que sabemos es que lo que es simultáneo para 2 sucesos simultáneos para el observador naranja no son simultáneos para el observador verde. Porque evidentemente este y este no llegan aquí a la misma vez, no llegan a este punto a la misma vez. Este punto no es simultáneo de este respecto del naranja, pero es simultáneo de este A y B, son simultáneos respecto del verde, pero no desde el naranja, porque no llegan a la misma vez. De hecho, es que al naranja no se cortan en ese punto. Con lo cual, acabamos de ver que gracias a que hemos hecho esta pirulita de cambiar la métrica a un signito, la estamos liando partísima. Hemos visto, 1, que el tiempo relativo, 2, que si nos quedamos quietos en un sistema de referencia y alcanzamos 2 puntos, cualquiera que haga un sistema, el mismo viaje pero a trozos, va a pasar menos tiempo que para nosotros.
con lo cual es una cosa guay. A ver. Y ahora lo que estamos descubriendo es que las cosas que son simultáneas para un observador, para otro que esté en movimiento relativo, no lo son. Y aquí una apreciación. Este ángulo y este son el mismo y dependen de la velocidad. Y esto hace posible que nosotros entendamos las transformaciones que nos llevan de un sistema de referencia, el sistema de referencia blanco, al sistema de referencia verde. Es una manera de representar que el eje del tiempo blanco y el eje del espacio blanco, cuando se ponen en movimiento, ¡pum!, se acercan a los 45 grados. Se acercan a la línea del cono de luz. Y una cosa interesante es que, evidentemente, si yo ahora calculo las hipérbolas respecto del verde, pues saldrían tocadas, excepto una, que es esta, que no se toca. Estos son cosas que estoy diciendo para la gente que ya tiene una idea de las transformaciones de Lorentz y tal, y esto es lo que se llama la rapidez, esto es lo que te permite escribir las transformaciones de Lorentz en funciones de seno y cosenos hiperbólicos, etcétera, etcétera, etcétera. Y esto es muy guay, es muy bonito. A mí me lo parece. Y ahora el tamaño no importa. Bueno, en realidad sí, pero siempre va a peor, con lo cual no pasa nada. Y es que ya hemos visto que los tiempos se dilatan, que no hay simultaneidad. Hemos visto lo de los triángulos, que la suma de dos lados es más pequeña que uno de ellos, que eso es una propiedad geométrica de nuestro espacio-tiempo, y entonces eso es el fenómeno de los gemelos. Y ahora vamos, lo último que nos queda, lo famoso, que es la contracción de longitudes. Supongamos que yo tengo una barra, esta barra de aquí, que yo quiero calcular cuál es su longitud. Claro, ahí la tengo que poner de manera que sea en una superficie de simultaneidad cuando me lleguen simultáneamente los dos rayos de luz al observador naranja que yo voy a tener por ahí, pues entonces esta medirá una longitud L, la que sea. Y ahora lo que tenemos es que respecto de esta métrica que nosotros tenemos, he incorporado cuál es la rama para la parte espacial que la que le había quitado al principio. Y lo que vemos es que esto, evidentemente, pues te da una distancia X, la que sea, que está aquí. Y esto también mide X y esto también mide X, etcétera, etcétera. Mide lo mismo, la misma distancia, pero en el rango espacial. Entonces, ahora lo que hacemos es, bueno, vamos a pillar un observador en movimiento y vamos a ver cómo vería él cómo se levantaría hasta aquí, y eso sería para él lo que vería como simultáneo, como mediría simultáneamente este extremo y este extremo. Para medir, tengo que medirlo a la vez, pues 3 centímetros, 4 centímetros, lo que sea, pero los tengo que medir. El extremo 1 y el extremo 2 tengo que medir simultáneamente. Pero claro, para el verde la simultaneidad es distinta que para el naranja o para el que está en reposo en respecto de ese sistema. Y entonces, ¿qué ocurre? Que si vemos este extremo, no toca esta hipérbola. Eso significa que está aquí en otra hipérbola, que por tanto es una distancia menor. Eso quiere decir que para el observador naranja, el que está en reposo, que no lo he pintado aquí, eso ha sido un fallo horrible, pero lo pinto ahora en 0, lo pongo aquí en naranjita, pam, pam, eran amigos. Este observador naranja, si yo le pregunto al observador naranja, él dirá, yo le he dado una regla, cuando se ha cruzado conmigo, le he dado una regla al verde exactamente igual que la mía. Yo la mía la mido y mide L. Y ahora miro yo hacia el verde y miro cuánto vale la longitud que de su regla, que es exactamente igual a la mía, y mide L'. Y resulta que L' es menor que L, como se ve aquí. Porque para que midiese lo mismo tendría que llegar hasta aquí. Pero no llega. Es decir, yo tengo dos reglas y yo soy el observador naranja. Ahora, una observadora verde pasa por mi lado y yo se la doy. Y yo mido mi regla y ahora veo cómo mide ella la suya. Y cuando yo veo cómo mide ella la suya, igual que antes miraba su reloj, ahora lo que mido es su regla de medir, entonces lo que veo es que su longitud respecto a mí es menor.
Evidentemente, esto va a pasar al contrario si es la verde la que yo considero que está en reposo y mira hacia la naranja. Esto también es relativo. Pero lo que estamos diciendo es que las longitudes se van a contraer de un observador respecto del otro. Y esto siempre hay que tenerlo en cuenta. Es lo que yo veo que le pasa a aquel observador respecto de mi punto de vista. Es decir, yo he sincronizado mi reloj con el suyo y entonces yo miro desde mi posición cuánto avanza o retrasa su reloj respecto del mío y yo le he dado la misma regla que tengo yo y ahora miro cuánto mide su regla respecto a la mía. Y eso lo pueden hacer los dos y ahí está el concepto de relatividad. Pero lo que está claro es que nosotros hemos sido capaces en este periplo, en este paseo, de ver muy pictóricamente todas las cuestiones de la relatividad que solo pasan porque hay un cambio de signo en la métrica, en la forma que tenemos de medir intervalos de tiempo, intervalos de espacio en el espacio-tiempo. Y todo eso hace que nuestro mundo, que es un mundo relativista donde estas leyes se verifican, sea un mundo muy especial, sobre todo si te mueves a velocidades muy grandes, muy cercanas a la velocidad de la luz en el vacío. Porque si no es así, pues entonces no se notan estos efectos porque a velocidades pequeñas prácticamente este mundo coincide con nuestro mundo euclidio, todo el mundo tiene simultaneidad, etcétera, etcétera. Pero esto es un primer vídeo para empezar a hablar de métricas y nada, yo creo que ha quedado muy guay, creo que es un tema muy bonito y seguiremos con la métrica de Schwarzschild de los agujeros negros, con la métrica de Freeman-Robertson-Walker de la cosmología, con de Sitter, anti-de Sitter y todas estas cuestiones, pero voy a intentar hacerlo de la manera más pictórica posible. Espero que os haya gustado muchísimo. Voy a dejar de compartir esto porque para que me veáis en grandote. Y entonces, pues muchísimas gracias por estar ahí. Suscribíos, comentad, decir que os encanta, decir que no tengo ni idea. Ok, haced lo que queráis, vapulearme, decidme, yo qué sé, lo que queráis. Pero decidme cosas bonitas, hombre. O mujer, que tampoco pasa nada porque digamos cosas bonitas a las personas. Muchas gracias por estar ahí y sobre todo por escucharme. Entonces, si habéis llegado hasta aquí, pues genial y espero que os haya interesado muchísimo porque yo me lo he pasado muy bien explicando esto. Así que nada, nos vemos, muchísimas gracias y nos seguimos viendo. Hasta luego.